Buenas tardes, estimados amigos. El tema de nuestra charla de hoy es tan amplio, tan grande y sería imposible hablar de las vidas de tres personajes solo en una conferencia. Pero a pesar de esto, vamos a intentar hacerlo, intentar acercarnos un poquito, por lo menos, a estos tres personajes que con su obra, en primer lugar, con su existencia, han marcado la historia de la cultura del siglo XX. No solo la historia rusa y la cultura rusa o la cultura italiana, sino la historia de la cultura universal. Anna Akhmatova es la protagonista de esta charla. Es un personaje, una persona tan multifacética, extraordinaria y en realidad muy, es muy difícil entenderla con lógica o con descripciones. Quizás los psicólogos podrían estudiar su carácter y construir las referencias de causas y efectos, pero nosotros lo que podemos decir que esta mujer cuando todavía era niña, cuando todavía no era Akhmatova, le quedaba mucho. Entonces se llamaba Ana Gorenko, una niña de Odessa que desde muy pequeña se consideraba extraordinaria, como una bruja, una hechicera, una sirena, y lo posicionaba, y no solo en sus sueños infantiles que tienen todos los niños, todas las niñas románticas, sobre todo en su época, cuando un siglo terminaba, empezaba el otro, cuando el simbolismo como corriente literaria todavía aparecía. Entonces estos sueños románticos eran muy típicos. Y luego las vidas de estas personas, sobre todo personas creativas, luego lo encarnaban. De verdad, quizás realmente era una bruja, una hechicera. Su segundo marido, Vladimir Sheleiko, la llamaba Akima. En japonés significa hechicera, porque ella podía predecir muchas cosas en su obra, presentirlas como mujer, como madre, como poeta y como genio, claro. Sabemos que los genios tienen esta capacidad de intuir muchas cosas. Akhmatova era muy intuitiva y pudo predecir la muerte de su primer marido, Nikolai Gumilyov, la muerte de su segundo marido, Vladimir Shereiko, y el hecho de que su hijo, Lev Gumilyov, fuera preso. Y en muchos casos ella predecía, intuía las tragedias de su vida y escribía, por ejemplo, mi camino en cambio no es ni recto ni curvo, llevo conmigo el infortunio, voy hacia ninguna parte como un tren sobre el abismo. Y este infortunio, esta pena, no solo tenía que ver con ella, sino con las personas cercanas a ella. Las personas que
Ana quería sus historias de amor, sus relaciones con las personas que ella amaba no eran fáciles, nunca fueron fáciles, porque su obra se ah, nos muestra que el amor se entrelazaba con el drama y con la tragedia. Quizás ella lo necesitara para alimentarse de alguna manera, para cultivar esta energía de inspiración, porque ¿a quién le interesaría una vida tranquila de familia, una rutina diaria? Quizás los personajes de Chekhov, sí, hay personajes de Chekhov así, pero Akhmatova tuvo que sobrevivir la Primera Guerra Mundial, la revolución, el terror, las represalias de Stalin, la ejecución de su primer marido, la muerte de su segundo marido, la cárcel de su hijo, la pobreza, prácticamente miseria, la Segunda Guerra Mundial, claro. Y su vida eh, consistía en primer lugar de momentos dramáticos. Y lo vemos en sus versos, en sus memorias, incluso lo vemos en las imágenes, en los retratos de Ana Akhmatova. Hay fotos donde se presenta como una bella joven, una bella mujer, y realmente era muy atractiva. Tenía un hechizo, un encanto especial. Y vemos una transformación que de una niña, una joven con cara limpia, clara, que todavía no está perturbada con este hechizo. Y vemos la transformación a una mujer orgullosa, sabia, que parece una reina. Y esta imagen se queda en la memoria de muchísima gente. Y viendo estos retratos tardíos, nosotros podemos recordar que por qué los periodos cuando las zarinas estaban en el trono, no los zares, eran los más prósperos. Y Brodsky, cuando viajaba al extranjero, se llevaba entre los libros, siempre llevaba encima un libro de poemas de Ana Akhmatova y la consideraba como una de las primeras, uno de los primeros poetas o poetisas de la literatura mundial. Vamos a empezar desde el inicio. Volvamos a los inicios, porque queremos hablar del amor, aunque sea un amor trágico, un amor infeliz. Y empecemos con la relación de Ana Gorenko, una alumna del colegio de Tsarskoye Selo, cerca de Petersburgo, con Nikolai Gumilev. Ella tenía 14 años y él 18 cuando se conocieron. Cuando la vio, Nikolai se enamoró. Vamos a ver ahora la foto de Nikolai Gumilev. Él decidió que esta muchacha de ojos grises, delgada, morena, es su
heroína romántica ideal, porque hay que decir que en primer lugar, Nikolai Gumilev era un genio, un gran poeta, y claro que la mujer de la que él se enamoró tenía que corresponder a esta imagen ideal que él creó, esta imagen que ya tenía en su interior. El, el único inconveniente de esta idealización fue el que el objeto de su amor, Ana Gorenko, no reaccionaba, no correspondía a su, a su sentimiento. No reaccionaba ni a sus poemas que él escribió en abundancia. El retrato de Nikolai Gumilev que vemos ahora nos dice que es un chico joven, guapo, una cara interesante, ojos grandes, pero sus contemporáneos decían que él era feo. En esta segunda foto, donde tiene un sombrero de copa, es una foto de 1908 tomada en París. Él ya se graduó, Akhmatova todavía estudiaba en el colegio y en este viaje a París con la recomendación de Valery Brusov, que le abrió la vía verde para el mundo de la poesía. Brusov era un referente para los literatos rusos de aquella época. Pero los contemporáneos, Gipios, por ejemplo, escribió a Brusov que Gumilev no le convencía para nada, que no le gustaban sus poemas, que era un joven feo, pálido y poco talentoso. Y en realidad fue un desprecio bastante inesperado por parte de Zinaida Gipios. Incluso Olga Fors, la alumna de Nikolai Gumilev, luego lo describía como a un hombre con ojos de un cocodrilo del Nilo. Seguramente no era un piropo. Así que no lo veían como un hombre guapo. Irina Odoevtseva, que también era alumna de Gumilev, escribía luego que no se podía imaginar a un hombre más feo que él. Es curioso que hay diferentes fuentes que las citas donde muchos coinciden que era muy feo. La verdad es que las fotos para mí no lo dicen. Era un chico enfermizo, escribía con errores y era una persona tranquila, bastante autocrítica. Escribía con errores y con ironía decía, esto es una prueba de mi genialidad. Y la verdad es que quizás tuviera razón. Los errores no quitan nada, no quitan valor a su poesía. Entonces conoce a Ana Gorenko y sale su segundo libro de poemas de Nikolai Gumilev, donde aparece su famoso verso La jirafa. Y es un verso dedicado
es un libro dedicado a Ana. Y todos estos poemas, su atención galante, las flores que él le regala, no causaron mucha impresión en Akhmatova. Periódicamente, de vez en cuando, ella le escribe cartas, es decir, mantienen una correspondencia. Hay una carta donde parece que ella lo echa de menos, pero cuando él va a Crimea, donde ella en aquel momento está, ella no lo recibe bien. E incluso él intenta suicidarse. No fue el único intento de suicidio, porque luego en el bosque de Boulogne, en Francia, él trata de suicidarse, toma medicamento. Por fortuna la dosis no fue tan grande como para matarlo. Y bueno, todo esto dura casi 7 años. Y por fin Akhmatova acepta su propuesta y le dice sí. Pero este sí no suena nada romántico, porque dice, no te quiero, pero voy a casarme contigo. Es un sí de una mujer que no ama. Y así empieza su vida común, su vida familiar. Se casan por la iglesia en 1910 y pronto Gumilyov escribe el poema que dice: de la guarida de la serpiente, de la ciudad de Kiev, no tomé esposa, sino hechicera. Pensaba que sería una chica divertida, antojadiza, un alegre pájaro cantor, pero la llamas y frunce el ceño, la abrazas, se eriza, y si sale la luna se oscurece. Y mira y gime y parece que entierra a alguien y quiere ir al río para ahogarse. Tengo lástima de ella como un ave herido. Claro que para un recién casado no es un poema muy lírico, muy alegre, no está lleno de felicidad. No es un Romeo y Julieta. La verdad es que su relación nunca fue romántica. Incluso cuando ellos dijeron uno a otro que quieren ser libres, y la vida íntima de cada uno no tiene que ver con el otro. Contradictoriamente parece que aparece más calor en su relación. Además, desde el principio hubo competencia entre dos poetas, porque no sé si se puede llamarlo celos, pero dicen que Gumilyov no quería que ella publicara algunos versos suyos, pero en realidad no sabemos. ah, no sabemos si eran celos de verdad. Y ella escribe poemas dedicados a su marido. En uno de los poemas ella dice que mi marido me azotaba con un cinturón, pero era una imagen. Y Gumilyov incluso le dijo que todo el mundo iba a decir que él es un tirano, pero no lo fue.
sí que le fue infiel con muchas mujeres. Ella se preocupaba, pero también llevaba una vida bastante libertina. Y cuando ellos fueron a París en 1910, fue su viaje de boda. Era un París donde se reunía todos los bohemios. Era una meca de artistas, actores, escritores. Vamos a ver ahora las fotos de París de los inicios del siglo XX. Aquí acudía todo el mundo. Estaba la exposición universal, estaba la Torre de Eiffel, estaban las temporadas de los ballets rusos de Diaghilev y la fama de estos ballets fue enorme, no solo en Francia, sino en todo el mundo. Y la misma Akhmatova escribía que París, en el París de los años 1910, luego pasó a llamarse el antiguo París. Todavía estaban vivos mis contemporáneos jóvenes que luego perecieron. Y aquí vemos el retrato de Amedeo Modigliani, donde ella, con el que ella se conoció en la cafetería parisina Rotonda, donde se reunían los bohemios parisinos. Y claro, Akhmatova y Gumilyov también frecuentaban esta cafetería. Ella todavía no había publicado ningún libro y Modigliani era de su misma edad, era joven, era muy pobre, todavía no era nada conocido, pobre como una rata. Ella luego recordaba que ni entendía con qué vivía. Pero este italiano de procedencia judía, que se mantenía un poco solitario, él la impresionó con su aspecto. Esta foto es más tardía y hay otro retrato de Modigliani más joven. Ahora vamos a intentar buscarlo. Era muy guapo, incluso hermoso. Y ella luego escribía que sus ojos, tenía una cabeza de antino y ojos con chispas de oro y no parecía a nadie. Era único. Estos ojos con chispas de oro es lo que la impresionó y fue inicio, es un gran inicio para un poema. En su primer encuentro no hubo ningún romance, pero se conocieron, hablaban en francés, Akhmatova hablaba muy bien en francés. Él no podía entender sus versos, pero quizás sintiera su fuerza, su carisma, y además ella era muy bella, se destacaba por su belleza. Incluso se destacaba en esta sociedad bohemia parisina con su aspecto, porque era una belleza muy original. Akhmatova decía que tenía parentesco, uno de sus antecesores era un Khan de la Horda de Oro.
Y cuando ella empezaba a escribir poemas, su padre le prohibió firmarlos con su nombre real, Ana Gorenko, y su padre no felicitaba su talento, su dedicación a la literatura, a la poesía. Entonces ella cogió este seudónimo que en realidad era un apellido de sus antiguos ascendentes. Ella está representada en muchos retratos, más de 100 retratos. Ella llevaba conocimiento con prácticamente todos los pintores de su época y era modelo para muchos. Ahora vamos a ver los retratos de Akhmatova. Y bueno, después de este primer encuentro entre Modigliani y Akhmatova, en aquel París bohemio, que ella recuerda en muchas memorias. Recuerda la Torre Eiffel, que le parecía un candelabro. Recordaba a los cuadros de Marc Chagall, los bulevares de París. Recordaba a Charlie Chaplin, al gran mudo, y escribe que mientras tanto en Rusia, en el norte, murió Lev Tolstoy, murió Brubel, apareció la corriente del simbolismo en la literatura. Y ella compara el frío y la penumbra de Rusia con la alegría de París. Quedaban 7 años hasta la Revolución de Octubre rusa y todavía la gente no presentía lo que iba a venir, pero se intuía esta penumbra. Cuando llegó la revolución, Akhmatova la vio con horror. La revolución de febrero de 1917, ella lo vio con más entusiasmo, pero la revolución bolchevique de octubre le produjo horror. Bien, entonces Akhmatova y Gumilev vuelven a Rusia. La relación en el matrimonio es difícil. Ella escribe poemas que le gustan a él y él la incita a publicarlos. Y ella discute con él. Ella sabía de sus infidelidades y claro que esto no la dejaba tranquila y la hería. Y a ella a veces quiere herirlo a él, le dice a Gumilev que los versos que yo escribo de todas formas son mejores que los tuyos, pero bueno, no vamos a discutir ahora quién era mejor, porque en realidad los dos eran genios. Ellos discuten, se pelean y él se va a África. Mientras tanto, mantiene correspondencia con Amedeo Modigliani. Modigliani le escribe cartas de amor y entonces ella vuelve a París y allí empieza su relación, su romance, una relación que duró solo 3 meses y en realidad mm, no hay muchos detalles, no sabemos hasta qué grado podemos
saber lo que fue entre ellos, porque los historiadores suelen dramatizar las relaciones, añadir detalles que quizás no existieron, porque es vida íntima. Y además esto fue hace muchos años. Pero Anna Akhmatova en 1956, mucho más tarde, después de que salió una película sobre Modigliani, donde actúa Gerard Philippe, y parece que en esta película Modigliani se presenta como un borracho, un personaje libertino y bastante simple. Es verdad que Modigliani bebía y le gustaban mucho las mujeres, pero los bohemios parisinos eran más o menos así, todos. De todas formas, no somos nosotros quienes vamos a juzgarlo. Esto no quita ningún valor a sus pinturas, a su obra. Y en el año 21, Akhmatova leyó que a Modigliani lo comparaban con Botticelli, lo nombraron uno de los más grandes artistas de su siglo. Y ella lo vio con sorpresa. Y luego Akhmatova escribió un ensayo dedicado a Modigliani, donde ella escribe su relación. Este texto es muy bonito. Incluso hay un video donde ella lee su texto sobre Amedeo Modigliani. У него была голова анчиноя и глаза с золотыми искрами. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания. Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Я не слышала от него ни одного имени знакомого друга или художника. И я не слышала от него ни одной шутки. Со мной он не говорил ни о чем земном. Entonces Modigliani era muy pobre, no podía ni invitar a Anna Akhmatova a un restaurante. Incluso no podían sentarse en un banco en partes privadas de parques porque había que pagar. Pero esto no les impide pasar juntos muchísimo tiempo y él no puede apreciar la música de su poesía porque no habla ruso, pero entiende la energía, la grandeza de su personalidad y la pinta. Había 17 dibujos. Este dibujo, por ejemplo, este esbozo es el único que se quedó de los 17 dibujos regalados por Modigliani a su modelo, Anna Akhmatova. Este retrato siempre estaba con ella.
estaba en la pared encima de su cama, siempre en todas sus casas donde ella vivía, donde se mudaba. Y el último año de su vida, ella hablaba con Agranovich y dice, ¿qué herencia tengo? Solo me llevo siempre el debajo de Modigliani, así lo llamaba ella. Es mi única herencia. Esta frase que dice una mujer ya muy mayor que pronto va a morir, dice, ¿qué herencia voy a querer? Me llevo solo el dibujo de Modi. Nos dice mucho. Es obvio. Ella estuvo muy enamorada de él, pero también entendía que aquella relación no iba a durar mucho. No iba a tener un final feliz. Quizás también por eso fuera tan bella, tan entrañable. Ahora voy a citar un poema de ella. No hemos encontrado la traducción al español, pero empieza así. Estoy alegre contigo cuando estás borracho. El otoño ha colgado banderas amarillas en los olmos, etcétera, etcétera. Y dice también que no voy a dejar a mi amigo fuera como fuera. Hay otro poema que dice, París está cubierto de niebla azul y siempre está Modigliani siguiéndome. Él no le causó mucha tristeza, solo que en un momento Akhmatova, cuando volvió de París, supo de una infidelidad de Nikolai Gumilyov, una de las muchas, y Gumilyov encontró las cartas de Modigliani a Ana Akhmatova, se indignó mucho, pero primero quizás él sabía, por lo menos intuía que había una relación entre ellos, porque incluso su primer encuentro en la cafetería Rotonda en 1910, que todavía no había empezado la relación, pero Gumilyov, cuando vio a Akhmatova y Modigliani hablar con mucha inspiración, Gumilyov dijo, tenemos que irnos de esta barraca. Y parecía que todavía ya entonces tenía celos. Pero esta serie de infidelidades de los dos, la competencia entre los dos, fue típico de su matrimonio. Y um, lo serían a los dos, pero era algo ya ordinario de su relación. Cuando tuvieron el hijo, Lev Gumilyov, este matrimonio no se hizo más sólido. Akhmatova, por lástima, no fue una muy buena madre, no podía serla. Y
escribía que su marido también era bastante frío respecto a su hijo y a su mujer. Y decía, él le contestaba con ironía eh, cuando escuchaba rumores sobre sus infidelidades. Le decía a su mujer, Ana, más de 5 ya no se ve bien. Entonces, no era un matrimonio ejemplar. Y cuando en Tsarskoye Selo luego cuando ella tenía que parir y ella tenía que ir al hospital. Primero tuvieron que caminar a pie porque Gumilyov se quedó tan atónito que ni cogió el coche. Luego Gumilyov desapareció. Ella tuvo un hijo, todo el mundo acudió a felicitarla y Gumilyov apareció mucho más tarde y la felicitó con mucha frialdad. Luego ellos dieron uno a otro toda la libertad para su vida sentimental. Primero vivían en Tsarskoye Selo con el pequeño Lev. Vino la abuela para ayudar con el niño. Y la vida de Lev Gumilyov es un tema aparte. Luego se hizo especialista en las culturas orientales. También escribía versos. Algunos de ellos están a nivel de sus padres. Pero esta angustia provocada por la lejanía de su madre siempre lo acompañó. Se veían pocas veces. Luego, cuando Akhmatova ya estaba casada por tercera vez con Punin, su hijo empezó a vivir con ellos, pero tampoco tenía una habitación, tenía que dormir sobre un arca en el pasillo. Y el segundo marido de Akhmatova, Shileiko, también especialista en culturas orientales, egiptólogo, y él no siempre la trataba bien y parece que incluso quemaba sus manuscritos. Y incluso escribía que en mi casa siempre había alguien sin techo, incluso Ana estaba entre ellos. No son palabras de ternura. Ella luego lo dejó. Cuando ella supo que Gumilyov fue ejecutado, de repente se sintió más libre y dejó a su segundo marido. Y parece que incluso apreciar más los poemas de su primer marido, Nikolai Gumilyov. La muerte de Gumilyov ella había intuido o incluso predicho en sus
poemas. La verdad es que él murió muy, muy joven, igual que Modigliani. Mm, los dos eran jóvenes, Modigliani con 36 años. Es raro que la edad de 36, 37 años es la edad de la muerte de muchos genios, como para Pushkin. Esta es la foto de Nikolai Gumilev cuando lo arrestan según un motivo falsificado. Y al final lo fusilaron. Las represalias empezaron todavía ya en los años 20. Recuerdan que cuando lo llevaron al fusilamiento, recordaban que incluso bromeaba y pidió un cigarrillo y aceptó su muerte con cabeza levantada, con mucha decencia, y era una persona que representó su época, era símbolo de su época, incluso era representante, quizás el líder de la corriente de acmeísmo en la poesía del siglo de plata. Era un gran viajero y estaba encarando su tiempo. Era muy sincero. Durante la Primera Guerra Mundial, él fue al frente. Y entonces, en 1914, cuando fue al frente, fue herido. Ella lo visitó en el hospital y su relación con Akhmatova se hizo un poco más calurosa en aquel momento. Era una persona valiente, extraño, original, con vida trágica. Que por lástima no fue feliz en su vida sentimental. No logró ser feliz. La relación, el romance, la sobrina de Gumilev, Kuzmina Karavaevo, recuerda que él tuvo una relación con una chica joven de la que se enamoró. Era un gran romance, un amor correspondido, pero aquella muchacha estaba enferma, no tuvieron mucho tiempo para estar juntos. Se llamaba María Kuzmina Karavaeva. Y todas estas historias, las de Akhmatova, las de Gumilev, fueron como terreno fértil
para sus poemas. Y Akhmatova, incluso antes de la ejecución de Gumilyov, con esta intuición, escribió un poema que predecía la muerte de Gumilyov. Y Gumilyov, estando en el frente, escribió a ella que ella lo recordará en sus versos. Hablar de estas vidas a mí me cuesta porque están tan llenas de lo trágico que envuelven la tragedia de su época. Gumilyov vivió muy poco y Modigliani también. Modigliani murió joven por tuberculosis y Anna Akhmatova vivió más que todos sus maridos. Y tuvo muchas relaciones además. Quizás nosotros no sepamos todo, pero ella vivió 77 años, fue una vida larga, vivió muchos años sola, que ella también predijo, y volvía muchas veces a este tema en diferentes poemas. Tuvo 3 maridos, muchas relaciones, pero todos terminaban y parece que ella los dejaba primera, prácticamente a todos. Hubo varias historias y una de las relaciones era seria para ella. No se casaron porque soñó con su primera mujer, aquel hombre que le dijo que no se casara con Akhmatova. Pero este hombre le ayudó durante la Segunda Guerra Mundial, la salvó durante el sitio de Leningrado, la salvó de la distrofia. Pero creo que su tragedia esencial no fueron las relaciones con los hombres, sino la tragedia de su relación con su propio hijo, que nunca pudo perdonarla, que pasó 14 años en las prisiones, en los campos de Stalin, en el Gulag, y Akhmatova estuvo varios meses en conjunto en las colas para entregar paquetes en la prisión, y estas colas luego llevaron a escribir el gran poema trágico. Cuando lees el Requiem ahora, incluso adquiere otra dimensión.
Y dice, era aquella una época en que solo los muertos podían sonreír, liberados de las guerras, y el emblema, el alma de Leningrado, pendía fuera de su casa prisión, y los ejércitos de cautivos, pastoreados en los patios ferroviarios, se evadían de la canción entonada por el silbato de la máquina. Está cambiando la historia. Voy a citar un fragmento más. Hoy tengo muchas cosas que hacer. Hay que matar la memoria hasta el final. Hay que hacer que el alma se entumezca. Hay que aprender nuevamente a vivir. Y estos versos ahora realmente adquieren una dimensión actual porque tenemos que volver a aprender a vivir en esta nueva realidad que en muchas situaciones duras, igual que para aquella gente que pudieron sobrevivir los momentos de horror con su valentía, con su fuerza, y nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Y lo que se podría deducir de toda esta experiencia histórica que por lástima se repite es el que la cultura es un puente, a veces es un puente frágil, pero es el único que puede unir a la gente, es el puente que mantiene ah, y une la memoria nuestra con las vidas de nuestros descendientes. Y con esto voy a terminar mi charla y la terminaría con las palabras de Boris Pasternak. ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? ¿De dónde somos cuando de todos aquellos años solo se quedan rumores y memorias y nosotros ya no estamos? Ellos ya no están, pero quedan preciosos poemas de Ana Akhmatova, de Nikolai Gumilyov, y quedan también preciosos retratos de Ana Akhmatova, dibujos de Amedeo Modigliani y los recuerdos de Akhmatova de su romance parisino. Y de los 17 dibujos que hizo Modigliani, queda solo uno. Pero luego, mucho más tarde, en Niza hubo una exposición, ya en los años 80, donde, entre otros, aparecieron unos esbozos de Modigliani, donde se veía la imagen de Akhmatova. Esta exposición la vio Josif Brodsky, se alegró mucho cuando vio aquellos dibujos y la verdad es que de este romance queda mucho más que un dibujo. Muchas gracias a todos ustedes. Si tienen posibilidad, lean los poemas de Ana Akhmatova, de Nikolai Gumilyov y las obras de Modigliani que se puede ver por todo el mundo, sobre todo en Italia. Gracias.